En la continuación de esta cobertura continua sobre la situación haitiana, tenemos vía Zoom al periodista Jean-Michel Calois a ver qué informaciones puede compartir con nosotros en este momento. Buenos días, Jean-Michel. Buenos días a todos los amigos dominicanos. ¿Qué estás manejando tú a esta hora? Bueno, la noticia que hubo tarde anoche fue que la policía haitiana, según su director general, mató a 4 de los miembros del comando que asesinó al presidente Jovenel Moïse y que apresó a 2 otros. Vamos a ver realmente los interrogatorios de los 2 apresados para saber un poco más de dónde viene ese comando, a los órdenes de quién actuaron. Yo creo que va en las horas, el día de hoy puede ser que tengamos informaciones interesantes sobre quiénes estaban detrás, ¿no?, de ese magnicidio. Eso por un lado. Por otro lado, hubo una cantidad de reacciones. Yo diría toda la clase política haitiana condenó con mucha vehemencia, mucho vigor el asesinato del presidente Jovenel Moïse, inclusive los partidos de la oposición, todo el mundo condenó ese magnicidio. Y finalmente yo creo que hay que decir que hay una situación de vacío político muy preocupante, en el sentido de que según la Constitución no está bien claro quién está encabezando el poder ejecutivo, ¿no?, reemplazando el presidente fallecido Jovenel Moïse. Y como se sabe, en Haití no hay realmente poder legislativo. No hubo elecciones en los meses pasados para reconformar el Parlamento, lo que crea un problema porque según la Constitución de 1987, en caso de vacancia, de vacío presidencial, era el presidente de la Suprema Corte, de la Corte de Casación en Haití, que debía reemplazar al presidente. Pero en ese caso, René Sylvestre, quien era el presidente de la Corte de Casación, falleció hace unos días del COVID. Es decir, no hay, esa solución no es posible. Y en cuanto a la enmienda que es controvertida del 2010 o 2011, que dice que el jefe del gobierno reemplaza al presidente cuando el presidente muere o está incapacitado. En ese caso, la enmienda constitucional prevé que el Parlamento debe validar con un voto de confianza el primer ministro, lo que no es posible porque, como estaba diciendo, no hay Cámara de Diputados y solamente quedan 10 senadores de los 30 que conforman el Senado. Es decir, era un vacío político. Finalmente, yo creo que hay que subrayar a nivel de la comunidad internacional que evidentemente eso fue un choque tanto afuera de Haití como adentro, ¿no? Y que se nota por lo menos cierta reflexión dentro de lo que se llaman el core group, es decir, los países que están muy involucrados en Haití, como son Estados Unidos, los países europeos. Y yo creo que por lo menos ese choque que representa el asesinato del presidente Jovenel Moïse va a llevar a una reflexión, ¿no?, sobre la necesidad de por lo menos reflexionar sobre las medidas posibles para evitar que Haití se convierta en un narcoestado, un tipo de somalización de Haití, que sería muy peligroso para la República Dominicana, por supuesto, por ser país vecino que comparte la isla con Haití.
Yamichel, quiero consultarte. Hay 3 informaciones que surgieron al borde de la noche. Una de ellas está vinculada con el informe forense que hace este juez de paz, en el que da los detalles del cadáver del presidente malogrado. También de lo que ocurrió en la residencia, que no hubo nadie más herido salvo la esposa del mandatario, que está recibiendo atenciones en Miami, en el Jackson Hospital. Esa fue una información que surgió al borde de la noche. Hubo otra que estuvo vinculada a la captura de 2 supuestos mercenarios, al abatimiento de 4 supuestos mercenarios, a la detención de 3 policías que al parecer han dejado liberados en las últimas horas. Y también hay otra información que surge al borde de la noche, y es la posición de este señor Ariel Henry, que fue el nombrado primer ministro por Jovenel Moïse antes de morir. Estos últimos datos, según tu experiencia, ¿qué nos permiten analizar a esta hora, ya con un poco más de información de lo que teníamos ayer en la mañana cuando te consultamos? ¿Hacia dónde va la hipótesis que podemos ir armando? Son hipótesis, repetimos, estamos en cierta medida dando aproximaciones, de ninguna manera es información oficial. Sí, no, efectivamente, bueno, lo que mencioné en cuanto a los miembros del comando, ¿no? Lo que se ha dicho efectivamente en una rueda de prensa improvisada tarde en la residencia privada de Claude Joseph, quien es el primer ministro interino saliente, como tú dijiste muy bien, unos días, como 3 días antes de morir, Jovenel Moïse había nombrado otro primer ministro interino también, porque como lo estaba explicando, no hay parlamento para validar para el voto de confianza necesario según la Constitución, pero Jovenel Moïse había nombrado otro primer ministro. Entonces eso crea una situación de cierta tensión entre ambos hombres, y en una entrevista al diario Le Nouveliste publicada tarde de ayer, el nuevo primer ministro interino, que no ha tenido tiempo ni siquiera de juramentarse frente a Jovenel Moïse ni a conformar su gobierno, dice que él sí es el primer ministro interino y que ya Claude Joseph, quien fue el que manejó realmente la situación post-asesinato, ya no es primer ministro, sino que vuelve a su papel de canciller, de ministro de Relaciones Exteriores. Así que hay una especie de pelea, ¿no?, entre ambos hombres, que no se sabe a dónde va a llegar. Por otra parte, la primera parte de lo que tú decías, sí, es cierto que hubo informaciones. Se dice que el cadáver de Jovenel Moïse recibió 12 tiros, que, bueno, una cosa realmente para matar, no se podía escapar, fue una operación para matarlo. Como decías, parece que no hubo, aparte de la esposa, así que fue herida en la balacera, no hubo otras personas heridas en esa operación. Y en cuanto a saber realmente si las personas, las 4 personas matadas por la policía anoche realmente eran o no miembros del comando, yo creo que hay que esperar, porque todavía es temprano para la investigación. No sé si realmente la policía haitiana tiene la capacidad de hacer esa investigación. Lo que sí me parece, eso fue mi suposición desde el principio, por el mismo hecho que, según los testigos que viven cerca de Pelrin, cerca de la casa de la residencia de Jovenel Moïse, dijeron que al llegar miembros del comando que hablaban inglés y español dijeron que eso era una operación de la DEA, que evidentemente la DEA, el servicio antinarcótico gringón, evidentemente no lo era, y la DEA en Washington desmintió inmediatamente eso. Pero eso me parece ser por lo menos una pista, ¿no?, de cierto vínculo con el narcotráfico. Finalmente se ha hablado de colombiano, cosas, pero eso yo creo que son suputaciones, que son rumores,
que todavía es muy temprano para decir quiénes están detrás de eso. Bueno, muchas gracias, Jean-Michel. Estaremos en estos días ocupando parte de tu tiempo. ¿Puede hablar un poco más duro? No, dándote las gracias y estaremos en contacto en estos días. Ok, está bien. Abrazos. Abrazos.